Buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase de Derecho Penal General. Este es el segundo año C. Hoy es lunes 28 de junio de 2021. Fíjense, yo quiero primero abrir la clase señalándoles que me dio muchísimo gusto poder ver personalmente a un grupo de estudiantes de mis diferentes salones y estudiantes que ya están en cuarto año, haberlos podido ver el sábado. Fíjese la oportunidad que se pierde cuando se hace en la universidad torneos electorales iguales que las elecciones a nivel nacional. Ese hubiese sido un momento muy bonito, los cierres de campaña, para que todos nos conociéramos, porque no es lo mismo vernos virtual que presencial, aunque yo, créame, yo estoy pendiente de todos mis alumnos, decía un profesor, oye, ¿usted cómo lo reconoce? Digo, porque yo les pido, les exijo que tengan encendido su cámara y así uno los puede ubicar, pero aún así nosotros nos vemos diferentes personalmente, porque aquí hay un juego de luces, de la luz del techo donde usted esté, hay que poner una serie de lámparas y cosas, entonces es un poco distinto, pero perdemos esas oportunidades por no hacer las cosas como debemos hacerlas. Ese fue un momento para nosotros podernos ver. Yo pensaba que el segundo semestre ya íbamos a estar dando clases allá en la facultad. Creo que no, creo que no, porque este bochinche en el que está metido el mundo no ha terminado. Yo estoy organizando un conversatorio internacional en agosto, para el 4 de agosto, para los estudiantes de la maestría. Voy a dar cupos para que puedan ir los estudiantes de la licenciatura. Queda para noviembre el que iba a ser de ciberdelito, ¿se acuerdan? Que esto no, las personas que quiero que vengan a dar esa conferencia, me dijeron, profesora, no, cámbienos la fecha para noviembre, más que todo para noviembre para poderla llevar a cabo. Entonces pensé que eso lo íbamos a poder realizar en la universidad porque íbamos a estar allá y no. Hasta el Congreso Científico va a ser virtual. El COVID ya estamos, yo no sé en qué ola, la verdad, porque me han dicho que unos me dicen que las olas son por año, no como se están contando, sino que las olas son por año, que así es como se ha manejado a lo largo de la historia. El mundo tiene aparentemente 2021 años. Y en ese tiempo han habido diferentes pestes, diferentes pandemias, y todas han durado 3 años. No sé, porque no he leído a profundidad sobre esto, y yo pensé que la gripe española había durado 2 años y dice que no, que la gripe española duró 3 años, 5 años, Chantal. Ay, cállate los ojos, como dicen mis paisanos los mexicanos. 5 años, yo creo que nadie aguanta estos 5 años. Y a mí me explicaba uno de los expositores, dice, mire doctora, son 3 años y cada año es una ola.
sea que esto oficialmente fue en el 2020, la primera ola. 2021, la segunda ola. Y 2023, la tercera ola. Yo le decía a ellos, en octubre del otro año hacemos el evento presencial. Los mismos que van a participar en el evento virtual y me dijeron si es posible, y ahí fue donde me explican que los estudios revelan, voy yo a ponerme a investigar en internet, que los estudios han revelado que las pandemias duran 3 años y que son por olas, cada ola un año. Y ahora me dice Chantal que la gripe española duró 5 años. O sea, profe, lo que pasa es que fue de 1918 hasta 1920, si no me equivoco, pero en realidad sí siguieron apareciendo casos hasta 2 años después. O sea que en total sí fueron 5 años, pero se estima que siempre se dice que fueron 3 cuando en realidad siguieron apareciendo casos porque aparecen casos y tal y esto, pero no era la cantidad. O sea, sería como la influenza. ¿Usted se Ujú. acuerda el periodo de la influenza? Que se quedó en epidemia, no en pandemia. Y ya después con la vacuna, todo el mundo dice, "Ay, tengo la influenza, la influenza, la influenza". ¿Será así? Voy a ponerme a leer eso porque yo le digo que yo, en lo personal, a mí no me molesta el aula virtual, me gusta este sistema. Y si ponen a escoger a los profesores, yo soy la primera que cojo el aula virtual porque tengo todas las cosas aquí a la mano si quiero pasarles un documental, lo que yo quiera aquí pasarles. Pero lo que ya yo no soporto es la mascarilla. Eso sí no lo soporto, ya me da tos, que no, uno no debe maquillarse. Uno no debe maquillarse. Permítame un minuto. Ya le conocieron el brazo a mi mamá. Bien. La escucharon. Poderoso para pegar trompadas. Ella me dice, yo tengo 53 años, no te comportas, me falta de respeto y te doy un puñetazo. Así está delante del presidente de la República. Óigame, entonces fíjese, esto sí ya es, para mí, créame, yo no quiero salir, no porque tenga miedo, es porque no soporto la mascarilla. No soporto la mascarilla, me incomoda. Hay a veces eventos en que uno forzosamente tiene que maquillarse y eso me da mucho estrés. Entonces, si me tengo que maquillar a la fuerza, no me pongo lipstick porque eso se pega a la máscara y bueno, eso se forma ahí una cosa fea, horrible, porque cuando uno se la vuelve a poner, te marcas por todas partes, quedas como payaso. Bien, jóvenes, eso le quería yo decir hoy. Hemos usado 10 minutos, ya di oportunidad para que el que no había podido entrar, entrara. Ya no entramos más, ya no dejo entrar a más nadie. Mire, vamos, le voy a compartir pantalla. Ya nosotros, ya le comparto un momentito. Ya nosotros habíamos puesto aquí, habíamos presentado los problemas. Un momentito. Usted tiene ya que tener una claridad en los problemas. Un momentito, por favor.
Un momentito, por favor. Ajá. Ay, mío. A ver, ahora sí. Bien. ¿Están viendo, verdad? Sí, profe. Sí, profesora. Modelo de análisis de problemas según el derecho penal, parte general. Esto ya se los dije, ya se los puse. Vamos a partir hoy de lo mismo. El modelo es igual. Usted va a seguir igual los pasos. No los puede saltar. Primero viene el problema. Luego, que ya no vamos a volver a leer este problema porque ya lo vimos. Lo primero es el problema que yo les doy. Luego viene la respuesta. Ay, perdónenme. Hay una pregunta. La pregunta es, ¿cómo individualizaría usted la pena en este problema? Yo quiero que usted tome bien cómo se analiza, porque el segundo semestre todo es análisis de problema. En torno a la misma pregunta, ¿cómo individualizaría usted la pena en este problema? Porque en realidad yo me he adelantado a mucho material del segundo semestre, porque es el material más importante del curso y usted lo debe dominar bien. Hasta aquí es lo que yo les doy. Les doy el problema y les doy la pregunta del problema. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? En 3 partes. Y usted lo va a poner tal cual. Primera parte. Esa primera parte se llama enumeración de los datos o hechos. Eso no cambia, no varía. Es lo mismo. ¿Qué es lo único que va a variar? Los mismos datos, porque los problemas son distintos. Y no es que usted va a repetir ahí todo lo que aparece en el problema, no. Usted ahí va a colocar los datos más importantes, los datos relevantes del problema, lo que los pueden conducir a la respuesta del problema. La segunda parte se llama procedimiento, entre paréntesis, preguntas. Usted se va a hacer estas 5 preguntas, son iguales para todos los problemas. Usted va a hacer estas 5 preguntas. ¿Qué tipo de figura delictiva se llevaron a cabo? ¿Quién o quiénes realizaron los delitos? ¿Qué tipo de ayuda recibieron los autores o el autor del delito? ¿Existe algún aspecto que afecte los elementos constitutivos del delito? ¿Cómo se determina la culpabilidad en el problema? La culpabilidad se determina a través de la individualización de la pena. Acuérdese que vimos y hablamos. ¿Qué es lo que se está buscando aquí con la culpabilidad? La responsabilidad penal. Y usted se acuerda todos los aspectos que hay que buscar para la responsabilidad penal. ¿Se acuerda? Mire, voy a dejar de compartir esta pantalla para que volvamos al módulo 4. ¿Está viendo? ¿Sí? Sí. Vámonos Sí, aquí, profesora. que no me acuerdo cuál es el número de que la culpabilidad esto es algo que ustedes debieron hacer por lógica. Acuérdense que conmigo
A mí no me interesa cómo usted analiza con los demás profesores. Eso es problema de cada profesor. Pero conmigo es puro análisis. Conmigo no es nada de memoria. El tema 4, la culpabilidad. Aspectos que se toman en cuenta al determinar la culpabilidad. ¿Qué es lo que le pongo yo? Artículo 79 y mire, responsabilidad penal, es decir, además del artículo 79, yo tengo que ver si hay causa de justificación, si hay eximentes de culpabilidad, si hay excusa absolutoria, si hay comunicabilidad de las circunstancias, si hay circunstancias agravantes, si hay circunstancias atenuantes, si hay fuerza mayor y caso fortuito, si hay error invencible, estado de necesidad justificante, causa de justificación inexistente, miedo insuperable, coacción o amenaza, todo esto yo lo tengo que identificar. Seguimos. Entonces, profesora, pero este no es penal especial para saber el tipo de figura delictiva. Claro que no es penal especial, por eso es que yo no voy a enfatizar ahí y explicar en qué consiste el delito. Pero ¿por qué usted lo necesita? Identificar para saber la punibilidad. Ahorita para saber la punibilidad en términos generales. Por eso es importante saber la figura delictiva que se llevaron a cabo. ¿Quién o quiénes realizaron los delitos para saber si en ellos opera elementos constitutivos del delito, si son imputables o no? Ya vimos lo que pasa con los menores de edad. Bien, esa es la segunda parte. La tercera parte, usted va en la individualización de la pena a través de la estructuración de la respuesta al problema. Aquí usted va a dar respuesta a todas estas preguntas que lo van a conducir a la respuesta. Es la estructuración de la respuesta. Usted tiene que hacerlo tal cual el modelo de análisis. Y ese es un modelo de análisis según el derecho penal general. Bien, ahora yo quiero ver, por ejemplo, Abnel. Comparta pantalla. Profa, antes de que el compañero vaya a compartir pantalla, yo tengo una duda. Dime, Paola. Sí, cuando yo estaba haciendo el tema de los problemas que usted lo mandó a hacer hace ya bastante tiempo, en el libro, en la parte de los problemas de forense y todo esto, había como un modelo. ¿Es ese modelo también? Ese es el mismo modelo. Y les Ok. dije que en ese modelo creo que se había saltado porque ese no es el libro final. Ese libro tenía que diagramarlo. Yo lo voy a sacar en físico. El segundo semestre voy a utilizar los libros físicos, no digitales, por varias razones. Uno, porque cosa que yo no me explico, yo pensaba que a ustedes les gustaba más lo digital. Más de la mitad de los estudiantes me han dicho, profesora, ¿dónde podemos conseguir el libro físico? Porque rayo, porque no tengo que estar tanto tiempo pegado en la computadora que me quita mega, giga o no sé qué cuestiones, me afecta mi data. Esa por una parte. Dos, la página me la hackearon, ya ustedes saben. Voy a bajar la página y me van a hacer una reestructuración de la página. Entonces voy a tener todos mis libros reestructurados, impresos. La editora
que va a tener listo mis libros, porque ese es mi editor, que es el magíster José Carrillo Pujol, de la Misrachi Pujol, que está en Vía Argentina. Entrando por la universidad, usted sabe, la Manuel Espinosa Batista, entrando por la Manuel Espinosa Batista, usted entra, sigue recto, va a pasar el primer semáforo. Cuando usted pasa el primer semáforo, al lado de un edificio alto, hay un edificio que nada más que tiene 2 plantas con unas terrazas inmensas. Allí está la oficina de abogados de Carrillo, de José Carrillo, no Carrillo Gomila, Carrillo Pujol, y él tiene su oficina y arriba tiene su editorial. Ellos tienen servicio de delivery que se los pueden llevar, o si no, o si usted pasa, ellos le pueden tener a un personal que abajo, que baje y le entregue los libros. Eso por una parte. Entonces, todas las cosas las tengo, todo lo tiene ahí, su modelo. Claro que yo tuve que cambiar porque les dije que ahí me lo habían puesto en desorden. No sé por qué, dice el diagramador, que es que se movió muchos gráficos. Y se movió el orden. Porque nosotros vamos desde que empezamos el segundo semestre. Espero que todos se puedan matricular conmigo, porque ese es otro problema que tiene la facultad, que la gente después no se puede matricular. Empezamos con problemas, porque penal es análisis de problemas. Análisis de problemas. Bien, jóvenes. A ver, Abnel, ya te di tiempo para que te prepararas. Ya está listo para que compartas pantalla. A ver, Abnel. No te escucho. Bueno, Abnel tiene problemas con el micrófono. A ver, Gómez. Pero enséñame, Abnel, así, enséñame tu problema, enséñamelo así. Enséñamelo así. Tu problema. Solo tienes que levantar el cuaderno. Enséñamelo. Abnel, ya sé que tienes problemas para presentarlo. Enséñamelo así. ¿Lo tienes en Word? Tómale foto. Tómale foto de tu celular y enséñamelo. Y enséñame el celular así. A ver, Gómez. ¿Qué se hizo Gómez? Lo llamé, ahora me va a decir, a ver. Gómez, Diga, profesora. ¿tu problema? Voy. Ajá.
Primer problema. ¿Ese problema qué número es? El primero. El primero. Sí. A ver. Lee el problema, explícalo. El señor Roca Caliente es propietario del edificio Alegría, en el cual se alquilan oficinas a diferentes empresas. Razón por la cual la oficina 70A se alquiló al señor Viento Frío, quien tiene una agencia de viajes identificada como Desgracia de los Jóvenes. El señor Viento Frío organiza viajes de Rusia hacia Panamá. Los excursionistas tienen como características que todos los hombres son ricos, que todos son hombres ricos. Viajan sin acompañantes y exigen que el paquete de viaje incluya un acompañante que tenga un bonito cuerpo y no más de 15 años de edad. El señor Viento Frío, para satisfacer la petición de sus clientes, lanza una campaña publicitaria a través de las redes sociales, indicando lo siguiente: la agencia de viajes Desgracia de los Jóvenes abre vacante para futuras jóvenes modelos. Las interesadas deben reunir las siguientes características: tener 15 años, medir unos 60 metros, pertenecer al sexo femenino, disponibilidad del horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Al llamado publicitario responden 5 hermosas jóvenes de 15 años, todas. Fueron sin la compañía de sus padres. El señor Viento Frío las entrevista. Les hace una sesión fotográfica en la cual se les indica que se quiten toda la ropa. Primero se les facilitaron bikinis y se les indicó que se los pusieran para ver cómo se veían en ellos. Y segundo, se les dijo que se quitaran el bikini para hacer una sesión de fotos al desnudo, para lo cual todas deberían estar juntas en poses provocativas, mirándose entre ellas en forma sensual y sexual. Por último, los jóvenes se les indica que se quedarían en la oficina, a dormir, el día antes de la llegada de los turistas, ya que iban a estar a cargo de una maquillista, diseñadora de modas y profesora de protocolo y modelaje. Previa a la llegada de los turistas, la agencia de viajes elaboró un catálogo de fotos que colgó en su página web y a la cual solamente se podía accesar con una contraseña, misma que se le asignaba una vez depositara en la cuenta bancaria a la agencia de viajes la suma de $20,000. Cuando los turistas rusos, todos hombres adultos que estaban entre los 40 y 50 años de edad, se les condujo al hotel en el que se les estaba esperando con las 5 quinceañeras. Durante el viaje, las jóvenes sostuvieron relaciones sexuales con los rusos. También se formaron grupos de 3, un hombre y 2 jovencitas, para sostener relaciones sexuales. A cada joven de 15 años, al finalizar el viaje, se le pagó la suma de $5,000. Ajá, explícanos la solución del problema. La primera parte, que es la enumeración de los hechos relevantes. El primero sería: el señor Viento Frío organiza excursiones de Rusia a Panamá. La segunda es: los excursionistas tienen características de ser hombres ricos, viajan sin acompañantes y exigen que el paquete incluya un acompañante de cuerpo bonito y no más de 15 años de edad. La tercera es: las candidatas deben reunir los siguientes requisitos, que son de 15 años y medir 160 metros, pertenecer al sexo femenino y tener disponibilidad de 8 de la mañana a 8 de la noche. 5 jóvenes respondieron al anuncio publicitario y fueron sin sus padres. El quinto, se les hace sesiones de fotos en bikini y desnudas. El sexto, los excursionistas deben pagar una suma de $20,000 por el paquete. Séptimo, los jóvenes sostuvieron relaciones sexuales con los rusos. También se formaron grupos de 2 señoritas y un ruso. Y la octava, se le pagó la suma de $5,000. Bueno, la segunda parte, que es procedimiento, las preguntas. ¿Qué tipo de figuras delictivas se llevaron a cabo? Bueno, se llevaron a cabo delitos contra la integridad sexual y contra la humanidad. ¿Qué delito contra la humanidad? Bueno, ya que, o sea, sostuvieron relaciones entre 3. ¿Qué tiene que ver eso con? ¿Por qué tú pusiste ahí? ¿Qué te dijo a ti?
¿Qué va bien el problema que a ti te dijo que podía ser delito contra la humanidad? Bueno, Profe, sería por el título que había en el código, en esa parte donde le encontró el delito, porque a mí me parece, es que yo también lo tengo aquí, pero no recuerdo ahorita, y por de tantas cosas que copié, yo no recuerdo por qué yo lo puse, pero yo también tengo igual que él acerca del delito contra la humanidad. ¿Será Porque era el ahí título? está la trata de personas. Ajá, yo lo tengo también. Mire, yo lo tengo. La trata de personas es una forma de delito contra la humanidad. Ajá. Por eso es que yo le pregunto, Sí. ¿qué había ahí que a ti te dijo que podía ser delito contra la humanidad? Francisco. profesora. A ver, fue que te lo copiaste, fue que te lo dijeron, pero si te lo dijeron no te lo explicaron. No, yo ¿Por qué lo tú- puse, sino que en el momento estoy un poco nervioso. A ver, no te pongas nervioso, papá. Si aquí lo más que te puedo dar es un grito. Eso es lo más que puede pasar. Te pongo un grito y te pongo una F. Y págata, te saco de la clase. Yo puse allí corrupción de menores, explotación sexual, otras conductas, delitos contra la integridad sexual y contra la humanidad, pero fue por eso, por la trata. Por la trata Sí, de por la personas. Claro que Profe, sí. Aquí, ya les doy la palabra un momentito. Francisco, ponte en la pregunta, la respuesta que tú pusiste en la 1, que quiero decir una cosa. 1, pon donde pusiste 1. Mire, ¿qué tipo de figura delictiva se llevaron a cabo? Cuando ustedes ponen el tipo de figura que llevaron a cabo, por favor, póngame atención y síganme esta recomendación. Solamente los abogados ni siquiera los abogados que tienen 50 años de ejercer la profesión, pero ya ellos se saben ese código para adelante y para atrás. Cuando uno está analizando, uno pone el artículo, el capítulo, el título donde se encuentra la figura delictiva que usted identificó, donde se encuentra la conducta ilícita que usted identificó. Eso es importante que usted lo coloque. Ponga, si hay sección, ponga la sección. Si hay acápite, ponga la acápite. Porque eso va a evitar que cuando a usted después le pregunten, pues no le ocurra lo que Francisco o lo que dice Patricia. Yo lo puse porque yo sé que algo yo vi ahí. Y es probable que cuando usted estaba revisando el código, dice, mira, esto puede ser trata de persona y leyó trata de persona. Exacto. ¿Y qué sucede? Después a usted se le va a olvidar, primero, porque son más problemas. Segundo, porque usted no solamente está dando penal, usted está dando otras materias. Tercero, porque usted no solamente estudia, usted tiene una vida social, usted hace otras cosas. Entonces, usted va a poner artículo, el número del artículo, el nombre del capítulo, el nombre del título y el nombre del libro. No importa que usted tenga que repetir. Libro segundo del Código Penal panameño. Dime, Patricia. Profe, sí lo hice. Mire, ¿sabes qué? Que yo estaba leyendo era, qué loca, yo estaba leyendo era la pantalla de Francisco. Yo dije, pero yo, ¿por qué yo no lo puse así? Y es que, ¿sabe qué? Que sí lo puse. Mire, yo le puse aquí. Ajá. Yo le puse, lo dividí, está largo, profe, porque usted sabe que yo me extiendo así como loca. Yo puse, Ajá. hay concursos de delitos, porque yo puse, en cuanto a los sujetos que intervienen en el delito, plurisubjetivo, las características de los sujetos activos especiales, porque hay corrupción de menores, hay delitos de propiedad mano, delitos sexuales. Puse en atención al número de actos idóneos, plurisubsistentes. Puse
también por ¿cómo le digo? Por artículos, porque puse delito de acceso carnal, acceso sexual con persona mayor de 14 años y menor de 18, artículo 176 del Código Penal. Puse delito de corrupción o promoción de corrupción de persona menor de 18 años, artículo 179 del Código Penal. Delito de explotación sexual de personas, artículo 180 con agravante por ser menor de edad y llevado a cabo mediante el fraude, artículo 180, numerales 1 al 4. Delitos contra la trata de personas, artículo 181, derogado por el 61 de la ley 79, imagínense todo eso, ¿no? Con los agravantes, delitos de producción, comercio, publicidad, difusión, distribución de material pornográfico con menores de edad, artículo 184 del Código Penal. Delito de poseer para su propio uso material pornográfico menores de edad, delito 185 del Código Penal. Delito de pago por realización de actos sexuales a menores de edad, delito 186 del Código Penal. Delito por utilizar a menores de edad para actos libidinosos. No, para actos de exhibicionismo, perdón. Exhibicionismo. Ajá, de Bien, exhibicionismo. Imagínense, yo lo puse así por... fíjense. Hay una cosa con lo que está diciendo Patricia. Todo, y te doy la palabra ahorita, Tailín. No he terminado contigo, Francisco. Todas las figuras delictivas que a usted se le venga a la mente, escríbalo en esta parte, porque la tercera parte, que es la estructuración de la respuesta, usted va a pulir. Usted va, a lo mejor hay figuras delictivas que usted va a eliminar, o hay figuras delictivas que usted nos puso y usted las va a poner ahora en la respuesta. ¿Qué le voy a pedir a usted para que lo visualice mejor? Póngalo esto de manera vertical, es decir, enumere esa figura delictiva para que le dé una mejor visualización. Entonces, pone artículo, el artículo exacto donde usted lo ubicó. Eso ya es para que usted lo sepa en Derecho Penal General, porque ya nosotros hablamos de la estructura de la norma penal y cómo se identifica la conducta ilícita. Cómo yo identifico mi tipo penal, mi punibilidad. Usted me lo tiene que poner artículo, el nombre del capítulo, el nombre de el acápite si hay o de la sección, el nombre del título. Todo eso usted lo debe escribir. Debe especificar, identificar bien su artículo y su figura delictiva. Y acostúmbrese una cosa. En el ejercicio profesional lo va a tener que hacer así. Tiene que identificar en qué artículo está, en qué capítulo, en qué título. Eso es importante. Dime, Tailín, y luego Paola, para continuar. Dime, Tailín. Que si el delito de trata de personas es lo mismo que el de turismo sexual, porque en vez de yo poner trata de personas, yo puse fue delito de turismo sexual, que sería el No, artículo. no es lo mismo. Son dos. Si tú te fijas, cada una tiene un capítulo. A ver, con relación a la pregunta que está diciendo Tailín. Profesora, yo encontré dos figuras delictivas en el título 15, delitos contra la humanidad. Una se llamaba trata de personas y otra se llamaba turismo, pero el turismo sexual está en los delitos contra la libertad y la integridad sexual. En el delito contra la humanidad está tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Entonces ella me dice, profesora, son lo mismo. ¿Es la misma figura delictiva? No. ¿Qué es lo que me va a decir a mí? Que son figuras delictivas distintas, que están en títulos diferentes y su nombre es distinto, aunque cuando usted esté leyendo los artículos pareciera que fueran lo mismo. Ya usted sabe que son diferentes porque están en títulos distintos y en capítulos distintos. ¿Ok, Tailín? El turismo sexual
la joven no sale. Organizan paseos del exterior hacia Panamá o aquí de un lugar a otro, por ejemplo, de Chiriquí a Panamá, de Panamá a Chiriquí, de Santiago a David, de Santiago a Penonomé, turismo interno. Y las guías o las acompañantes se le asigna a cada persona una guía o un acompañante porque habla español y con el show de que no es que ella habla español y que usted pueda comunicarse con las demás personas o para que le cargue las bolsas o para que le diga qué comprar, porque puede ser tanto mujer como hombre. Pero en realidad es la persona que le va a acompañar para luego sostener con el turista o la turista relaciones de intimidad sexual. ¿Ok? Y la trata de personas son que se va a movilizar personas con la finalidad que vayan a realizar trabajos sexuales en otros países. Entonces, este problema es turismo sexual, porque aquí las víctimas no salen, sino que son los turistas quienes llegan aquí, ¿no? Al país. ¿No es así? O no sé si estoy equivocada. Llegan al país y en trata de personas, acuérdense, búscame el problema, Francisco. El problema, Francisco. Profe, entonces Mira, esa dice, numeración, ajá, esa numeración que le hice, yo encontré 12 figuras delictivas cuando estaba haciendo ese problema. Y yo se las enumeré así como le acabo de decir con los bueno, Patricia, artículos. cuando ustedes están identificando las figuras, ustedes pongan todas las que Todo. ustedes quieran. Sí, porque ahí Porque hay viene incluso mucha fibra delictiva. Pero ¿qué pasa? Viene una tercera parte que es la respuesta. Y en la respuesta usted va a agarrar todo lo que usted respondió en las dos primeras preguntas y lo va a organizar. Por ejemplo, fíjate, aquí dice, los interesados deben reunir las siguientes características de 15 años de edad. Aquí está. Las agencias de viaje abren vacantes para futuras jóvenes modelos. Sigue subiendo. Allí. Las jóvenes se le indica que se quedarían en la oficina a dormir. Previa a la llegada de los turistas, la agencia de viajes elaboró un catálogo de fotos que colgó en su página web y a la cual solamente se le puede accesar con contraseña. Cuando estábamos leyendo, yo le hice la pregunta, por eso ustedes tienen que estar súper atentos, súper atentos. Yo le hice la pregunta a Francisco. Francisco, ¿por qué pusiste delitos contra la humanidad? Dice, bueno, profesora, yo iba leyendo y ahora no sé qué es. Y me dice Patricia, yo puse delitos contra la humanidad y dentro de delitos contra la humanidad puse trata de personas. Ahí es donde viene la confusión con tuya, Tailín. Estábamos diciendo lo que habían puesto sus compañeras. Todavía no hemos dicho qué es lo que se asemeja o no al problema. Todo lo que usted considera que son las figuras delictivas, usted las va enumerando, pero tiene que enumerarlas en la forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta? Artículo. No solamente decir trata de personas, turismo sexual, violación carnal. No. Enumerarlas diciendo artículo tal, el nombre del capítulo. Si esa figura delictiva formara parte de una sección, se decía el nombre de la sección o el nombre de la cápita. Pero por el momento se dice artículo, nombre del capítulo, nombre del título y nombre del libro en el cual se encuentra, que en este caso el libro segundo
y decir el código, que es el Código Penal. Código Penal 2007, porque es el que estamos usando. Dime, Paola. Profa, cuando la compañera Patricia menciona pues la tipicidad, creo que así se le llama también, no sé si me estoy equivocando. Ella mencionó el artículo 185, pero yo tuve una duda a la hora de hacer el problema. Yo también había puesto ese artículo en un principio. No sé si es que la compañera se está refiriendo a cuando decía como que el consumo de pornografía, o sea, como que para uso propio. Creo que a eso se refería ese artículo. Yo no lo puse porque a la final el señor lo era produciendo para los turistas. No sé si ese artículo se está refiriendo a los Paola, mira, no nos vamos a adelantar. Yo quiero primero que estemos claros en lo siguiente. ¿Qué va en cada pregunta? ¿Ok? En cada pregunta vamos a enumerar y a poner todas las cosas. Ahí hay figuras delictivas que yo no comparto, pero yo no he dicho nada todavía. Yo no he dicho esta figura es, esta figura no es, no he dicho. Yo les he dicho a ustedes que enumeren en esta pregunta 1 todas las figuras que ustedes consideran. Esto no es penal especial, pero para nosotros poder dar penal general, la individualización de la pena, nosotros debemos aprender a identificar la conducta delictiva. Nosotros no vamos a explicar aquí en qué consiste cada delito, porque no es penal especial. No nos vamos a detener en eso. Yo solamente voy a decir al final cuáles son las figuras delictivas presentes en el problema. Pero en principio, yo ni siquiera voy a ponerme a tacharle como mal o como incompleta una figura que usted no ponga o en alguna que usted se equivocó, porque no es penal especial. Pero para poder nosotros llegar a la individualización de la pena, tenemos que tener un parámetro. Yo quiero ver si ustedes identifican los concursos de delito. Yo quiero ver si ustedes identifican los aspectos que hay que tomar en cuenta para determinar la individualización de la pena, la excusa absolutoria, si hay causa de justificación. Entonces, vamos por parte. Ese es lo 1. 2. Francisco, tú tienes un problema con las tildes, ¿ah? Aquí te has comido todas las tildes, dólares, que un montón. Tienes que revisar. Segunda pregunta, Francisco, dila. Sigue avanzando. ¿Qué o quiénes realizaron el delito? Bueno, el delito fue cometido por el señor Vientofrío y excursionistas rusos bajo las siguientes circunstancias, que fue el señor Vientofrío el que organiza los viajes de Rusia a Panamá. El señor Vientofrío lanza una campaña publicitaria con los requisitos específicos de traer a las jovencitas, no más de 15 años. Las jóvenes tienen relaciones sexuales con los rusos mayores, entre 40 y 50 años. Los rusos pagan la suma de $20,000 y a las jóvenes se le paga $5,000. Ajá. El tercer. Volvamos a la pregunta 2. ¿Qué o quiénes realizaron el delito? ¿Qué o quiénes realizaron el delito? ¿Quiénes son los que realizaron el delito? Francisco. El señor Vientofrío y los rusos. Bien, esa es la pregunta. Esa es la respuesta. ¿Qué o quiénes realizaron el delito? El señor Vientofrío y el excursionista ruso. Sigue la 3. ¿Qué tipo de ayuda recibieron los autores o autor del delito? Bueno, Ajá, el principal autor fue el señor Vientofrío, ya que es quien contacta y escoge a las adolescentes para realizar este tipo de acciones. El señor Vientofrío recibe ayuda monetaria de los excursionistas rusos. Posteriormente, los segundos autores del delito son los excursionistas rusos. Fíjense, aquí hay una cosa, y esto es tema, esto lo tienen que tener perfecto porque esto es tema
pregunta 2 y pregunta 3. Eso es tema de penal general. Todo es tema de penal general, pero no quiero contradecir, porque esto va a YouTube. Los profesores que todavía siguen con esos esquemas antiguos de cuando yo estaba estudiando en la universidad, ya yo tengo 31 años de abogada, que, ay, no se puede hablar de penal especial en penal general, por eso otra cosa, no, todo está relacionado. Bien. Los rusos no brindaron ninguna ayuda al señor Vientofrío, ellos no son cómplices. Ahí no hay cómplices. Los rusos son autores. Los rusos son autores. Y aquí hay una autoridad material en ambos. Los rusos son autores. ¿Qué me quería decir, Catherine? Yo tengo varias preguntas, profesora. Usted sabe que yo siempre ando preguntando. Yo tengo la pregunta con respecto a los autores del delito. ¿El señor Roca Caliente no forma parte de...? Roca Caliente, a ver, vámonos al problema, Francisco. Es el dueño del local al quien le alquilan. El señor Roca Caliente es propietario del Ajá. edificio Alegría, en el cual se Ajá. alquilan oficinas a diferentes empresas, razón por la cual la oficina 70A se le alquiló al señor Vientofrío, quien tiene una agencia de viajes identificada como Desgracia de los Jóvenes. ¿Por qué tú dices que el señor Roca Caliente es también culpable? ¿De dónde tú sacaste eso? ¿Dónde tú lo ubicaste en el código? Ok. Es que no lo ubiqué en el código, pero Yo sí. analicé y Ajá. cuando uno contrata, uno tiene que saber qué tipo de personas es que uno va a darle como ese tipo de contrato. Entonces, por eso Ajá. yo le puse un asterisco porque no estaba segura, por eso le hago la pregunta. ¿Qué otra pregunta? La otra es en el tipo de ayuda que se recibió para la comisión del delito. Las maquillistas, la diseñadora de moda, la profesora de protocolo y modelaje, ¿no cuentan como ayuda para la comisión del delito? ¿Por qué tú dices eso? Yo también la Porque, puse, profe. no sé, porque si uno se pone a pensar, yo no iría a trabajar sin saber o sea, con qué fin voy a ir yo a maquillar a alguien. Correcto, se están maquillando menores como adultos. Correcto. Eso me lo estás diciendo tú ahora. En estas condiciones, porque tienes a tu papá y a tu mamá. A ver, muchachos, quiero que me entiendan, no está bien el análisis que tú me dices, pero quiero que entiendan una cosa. Todos quieren hablar y eso me gusta. Pero yo quiero que primero, ahora tú vas a hablar, Joaquín, ahora sí es Catherine. Quiero que primero me dejen que yo termine de ver con Francisco todo lo que hay que poner para que usted anote qué es lo que tiene que poner en cada parte. Después que leemos la respuesta, entonces hacemos la plenaria. Joaquín dice, yo tengo otro autor. Catherine dice, es que a mí me parece, ya sabemos que Catherine dijo, a mí me parece que el dueño del local, el que lo alquilaba, también es responsable, pero no identifiqué en qué texto legal está. Entonces Joaquín dice, ya yo sé el texto. ¿Me estoy explicando? Viene toda esa lluvia de preguntas, pero vamos a esperar a que terminemos de analizar todo. Vete, Francisco, a la tercera. Francisco, hazme el favor de poner las tildes en todas esas. Tú estabas escribiendo, cámbiale el teclado cámbiale el teclado a tu computadora, porque parece que está en inglés. No tienes ninguna tilde. ¿Dónde quedamos ya íbamos a la tercera? Ajá. ¿Qué tipo de ayuda recibieron los autores o autor del delito? Usted aquí va a poner, cuando ponen el tipo de ayuda,
usted tiene que identificar cómplice primario, cómplice secundario, o si hubo algún instigador. Ese es en el tipo de ayuda que recibieron los autores, porque ya usted identificó los autores del delito. ¿Verdad? Ponme ahí el artículo de los autores del delito. Era la pregunta 2, Francisco. ¿Qué o quiénes, Francisco Latilde, qué o quiénes realizaron el delito? Aquí se está refiriendo a los autores. Vete a la pregunta 3. Después usted corrige todo eso. ¿Qué tipo de ayuda recibieron los autores o autor del delito? Aquí usted tiene que hablar de los cómplices e identificar quién es el cómplice primario y quién es el cómplice secundario. Y si hubo instigadores, señalar quiénes son los instigadores. Existe, dice la cuarta pregunta, ¿existe algún aspecto que afecta a los elementos constitutivos del delito? A ver, Francisco, ¿por qué tú pusiste que no hay ningún aspecto que afecta a los elementos constitutivos del delito? Porque no lo hay. ¿Pero por qué? ¿Cómo tú sabes que no hay? ¿Cuáles son los aspectos que pueden afectar los elementos constitutivos del delito? Francisco. Ahorita mismo no recuerdo, profesora, pero yo lo puse por algo. Mío. Pero se los acabo. Mire, esa es una pregunta clave de examen. Los elementos constitutivos del delito son la conducta o acción, la tipicidad, la antijuricidad, la imputabilidad, la culpabilidad, la punibilidad. Son los elementos constitutivos del delito. Les acabo de pasar en la plantilla los aspectos que hay que ver para determinar la responsabilidad. Los elementos constitutivos del delito. Si están los elementos constitutivos del delito y están todas las pruebas que identifican quiénes son los autores, entonces yo tengo que ver si hay excusa absolutoria. Una excusa absolutoria afecta a los elementos constitutivos del delito. Una causa de justificación afecta. ¿Qué están afectando? La causa de justificación, ¿qué afecta, Francisco? Diga, profesora. La causa de justificación, ¿qué afecta en el delito? Bien. No estudiaste. La antijuricidad. ¿Y qué es la antijuricidad? Un elemento constitutivo del delito. La excusa absolutoria. La excusa absolutoria va dirigida a la culpabilidad y todo lo que yo les mencioné, eso no entra por ómosis. Y no es solamente la circunstancia agravante, cómo se determina la culpabilidad en el problema. Hay que ver los elementos que contempla el artículo 79, que habla de la individualización de la pena, que todo se verifique, que estén presentes los elementos constitutivos del delito y que no exista ninguna circunstancia, situación o condición que afecte los elementos constitutivos del delito. Esta pregunta de la culpabilidad es clave en un problema. De ahí es donde nosotros podemos advertir la individualización de la pena. Ahí tenemos que saber si hay circunstancias agravantes, si hay atenuantes, si hay comunicabilidad de la circunstancia. Sigue, por favor. ¿Cómo se determina la culpabilidad en el problema? Sería la comisión de un hecho punible. Y la Fíjese, circunstancia... ¿cómo se determina la culpabilidad en el problema? La cuarta es, ¿existe algún aspecto que afecta a los elementos constitutivos del delito?
¿Por qué tú pusiste que no hay ningún aspecto que afecte a los elementos constitutivos del delito? Susténtame esa respuesta. Es que ahorita mismo no recuerdo. No, muchachos, ustedes no me pueden contestar así. A ver, después de las 5, ¿a qué es lo que vamos? ¿A qué parte vamos? La tercera parte. En esta tercera parte, usted va a redactar en forma de prosa, va a ser como una composición. La respuesta del problema. Usted toda la respuesta que usted encontró en las cinco preguntas del problema, usted las va a redactar aquí. Aquí usted va a decir que hubo concurso, si no hubo concurso, cuáles fueron las figuras delictivas que usted ubicó, si hubo tentativa, cómo llevaron a cabo la culpabilidad. Aquí, esta tercera parte, para que ustedes me entiendan, lo van a redactar como si usted estuviera redactando un artículo de opinión. ¿Me expliqué? Sí, Katherine. Yo no diría que el borrador, sino donde usted va, es la segunda parte del problema. Es la parte donde usted va a recopilar toda la información que luego va a ordenar en la tercera parte del problema. Es como si usted estuviera haciendo un artículo de opinión, que yo no le he puesto límite de palabras. Vamos a cerrar aquí. Deja de compartir, ya dejo aquí, deja de compartir. Vamos a ver qué fue lo que pasó que me están poniendo aquí. Ay. Bien. Entonces, ya yo te voy a dar la palabra, Albi. Espérate un momentito. Ustedes vieron hoy cómo vamos a realizar estos problemas. Ustedes vieron que yo le pregunté a Francisco, ¿quién es el autor? ¿Por qué? ¿Qué tipo de autor es? Los elementos constitutivos del delito. Bueno, ¿cuáles son los elementos constitutivos del delito? ¿Por qué usted dice que no afectaron los elementos constitutivos del delito? Yo le voy a preguntar la respuesta que han puesto allí y de esa respuesta voy a sacar preguntas. Dígame cuáles son los elementos constitutivos del delito. En la culpabilidad, si él hubiese puesto, por ejemplo, ahora no lo dice, él había puesto circunstancias agravantes. ¿Qué es una circunstancia agravante? ¿En qué parte del código está? ¿Por qué usted puso circunstancias agravantes allí? ¿Qué es lo que agrava ahí? ¿Qué condición hay allí que agrava? ¿Qué es lo que va a agravar? ¿Me expliqué? Esto fue una prueba. Después que la persona habla, yo no, mientras la persona está hablando, yo no le voy a dar la palabra a nadie. Después que la persona termina de hablar y que yo le terminé de hacer cualquier cantidad de preguntas, entonces yo le digo, deje de compartir pantalla y hago la siguiente pregunta al auditorio. ¿Quién de ustedes tiene respuestas totalmente distintas a, bueno, en este caso a Francisco, o además de lo que Francisco puso, quién puso algo distinto? Cada quien entonces empieza a levantar la mano y me dice, yo puse tal cosa, yo puse esto, ta, ta, ta. Después que terminamos esa ronda, yo inmediatamente pregunto, ¿quién tiene dudas? ¿Qué no ha quedado claro?
Entonces ya sea me levanta la mano Chantal, no, yo no entendí tal cosa. Paula, no, yo no entendí tal cosa. Alvis, no, yo no entendí tal cosa. Pero tenemos que seguir ese orden para avanzar. Hoy, discúlpeme, hoy, como era, estábamos todos así, un poco con estrés de qué me va a preguntar la profesora y cómo va a ser. Por eso les di la palabra salteado, interrumpiendo. Francisco, tú vas a tener que repetir este problema, porque el problema no lo hemos en realidad desarrollado. Solamente marqué nuevamente, ya les había explicado y así está en su modelo, cómo tenemos que desarrollar el problema y cómo vamos a preguntar. ¿Estamos claros? La próxima clase es el viernes. Francisco, usted va primero. Abnel, ahora Abnel se desapareció del mapa. A usted le toca el problema 2. Patricia, te toca el problema 3. Alvis, te toca el problema 4. Joaquín, te toca el problema 5. Bárbara, el 6. Catherine, el 7. Paola, el 8. Cielo, te toca el 9. El 10 te lo voy a dar a Bailey. Bailey, te toca el 10. El problema 10. Alvis, tú me habías levantado la mano. Sí, profesora. Mi pregunta es respecto a la suma de todas esas, la pena, pues la pena final. Porque estamos presentes ante un concurso real o material de delitos. Sí, pero a la hora de la suma, eso fue un guacho total y no sabía si poner todos los agravantes. Pero poner miren, acuérdense lo que yo les dije. La persona puede tener todos los agravantes que se contemplan ahí. La persona puede tener todos los atenuantes. ¿Qué se aplica primero? El agravante y después el atenuante. Para concurso de delitos se suman las penas y no se puede pasar de 50 años. En el concurso de delito no se puede pasar de 50 años. Ahí hay operaciones matemáticas. Se dice, se aumenta el tercio de la pena. Hay que hacer regla de 3. Hay que hacer una regla de 3, pero yo quiero que ustedes entiendan que no hay ningún patrón que va a decirle a un juez, en este delito, usted no puede ponerle 3 años, 2 meses. No, está un mínimo y un máximo. ¿Qué hacen generalmente los jueces? Aplican o el mínimo o aplican el máximo. Me expliqué, porque esto es en base a la sana crítica. Cuando hay agravantes o atenuantes, se hace una regla de 3. Pero profesora, ¿cómo hacemos eso? Eso en realidad es un material del segundo semestre. A mí me gusta que el estudiante, ya usted tiene una información. Yo le voy a subir a usted un video sobre eso, pero yo quiero que usted sea proactivo primero y desarrolle qué es lo que le dice su intelecto. Bueno, profesora, yo creía que esto era así y lo hice de esta manera. Yo quiero que usted haga algo que esté mal, no importa. Yo le voy a poner a usted un video que se lo estoy prometiendo que me lo está. Hay unos estudiantes ecuatorianos que me tienen loca y los quiero mucho y gracias porque sé que me siguen. Gracias, 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 porque me preguntan más que los mismos estudiantes que tengo aquí. Y les he prometido, y créanme que en esta semana les subo ese video solo de individualización de la pena. Dice, profesora, queremos ver la operación matemática. Pero yo quiero que ustedes ensayen. Para eso, usted se tiene que ir a la tentativa y a todos los artículos que yo les puse allí en el video, porque allí les dice, cuando es tentativa, qué se aumenta y cómo se disminuye.
Cuando es concurso de delito en las penas, en los 50, 51, 52, ahí están los artículos que yo se los mencioné a ustedes y está todo está en este video. Exploren el material didáctico. Entonces usted haga la operación, porque hay que hacer la operación matemática cuando hablamos de aumento o disminución de pena. Porque el juez va a determinar si no hay agravantes ni atenuantes ni hay concurso de pena. El juez dirá si aplica la mínima o aplica la máxima. O él sustentará el por qué, si la mínima era 5 años y la máxima era 10 años, ¿por qué le puso 9? Eso lo va a sustentar él en la sentencia. La operación matemática solamente existe cuando se aumenta o se disminuye la pena, o cuando hay concurso de delito que se suma todo y no puede pasar de 50 años. No quiere decir que usted se va a ir hasta los 50 años. Bueno, si hasta los 50 años, fantástico, pero no es lo mismo 50 años que 38. Hay que sumar. Y entonces usted dirá, bueno, yo como es concurso de delito y son 4 delitos, sumé los 4, los años mínimos que pone en la sentencia, que pone la punibilidad en el mínimo. Y en uno era de 5 años, en otro era de 7 años, en otro era de 5 años y en otro era también de 7 años, 2 de 7 y 2 de 5. Estamos hablando que es 24 años en total. Puede haber concurso de delitos y además agravantes. Ahí es donde hay que hacer una operación matemática, porque ese tercio hay que convertirlo a decimal. Y para eso usted tiene su calculadora en el mismo celular. Usted lo puede calcular. ¿Estamos claros, Alvis? Yo quiero ver ese ensayo que ustedes hacen en la individualización de la pena y el problema es el adecuado. Los problemas son los adecuados para eso. La próxima clase que vamos a hacer, repetimos el problema. Francisco, ya sabes cómo lo que tienes que corregir, ¿verdad? Sí, profesora. Bien. Y yo te hago las mismas preguntas que te hice ahora. Te voy a preguntar qué es la culpabilidad. ¿Qué elemento constitutivo del delito se afecta? Ese es importante. ¿Qué me ibas a preguntar, Paola? Profa, cuando nosotros nos vamos a los elementos importantes de lo que es el caso, que es la primera parte, me resulta bastante curioso. Creo que me estoy adelantando, pero siento que no está de más hacer la pregunta. Cuando vemos el caso y lo analizamos, observamos que las jóvenes son menores de edad y que el caso en específico resalta que ellas fueron sin la compañía de sus padres. En este caso, los padres son objeto de sanción porque a mí, o sea, se puede presumir que las jóvenes sí fueron sin compañía precisamente porque los padres permitieron esa clase de conducta o estaban conscientes o tal vez inconscientes acerca de eso. Sé que esto entraría ya como que tal vez en el código de la familia y demás. Mire lo que pasa ahí. No es que los padres van a ser sancionados. No hay papás, yo los escucho y yo me muero de risa. Yo sí sé porque yo sí estoy educando a mis hijos y mis hijos nunca me mienten. Ellos no son así. Ellos me dicen siempre la verdad, no es cierto. Ni siquiera de los psiquiatras infantiles ni de los pedagogos, nadie. A todos nos meten cuentos, nos meten historia, a nuestros hijos. Y nosotros fuimos, y ya los que somos papás, fuimos hijos también y también cuenteábamos. Entonces, ¿qué pasa? Se dan los casos de que usted le está diciendo a su hijo lo que no debe hacer, pero su hijo lo hace.
Eso por una parte. Berrinche, no, es que ya no tiene edad para hacer berrinche. Yo dije la vez pasada, tengo 53 años y todavía hago berrinche a mi mamá si le pido algo y ella me dice que no me lo da. Entonces, eso es otra ridiculez. Yo le hablo a mi hijo y con una sola, no, eso era antes, que no teníamos esto, ¿cómo se llama? Todas estas cosas virtuales. Y el muchacho que el papá le dice, siéntase ahí, se sienta, llévelo al médico porque algo le está pasando. Porque no tiene, algo está pasando con ese niño que nunca se revela y nunca dice nada. Y está comprobado en la historia, en la doctrina penalistas, que esas personas que nunca dicen nada y siempre dicen sí, son los que pueden llegar a cometer los delitos más cruentos en un momento que pierda la proporción de las cosas. Entonces, profesora, ¿por qué nos está diciendo todo eso? Porque para esto, por esta explicación que le estoy dando, que la ley de responsabilidad penal de los menores, la ley 40 del 99, establece que los padres son solidarios, son responsables económicamente de lo que hagan los hijos en cuanto a la indemnización de daños y perjuicios de sus hijos menores de edad. En este caso, a los padres de familia no se les va a sancionar ni se les va a quitar la custodia del menor por las edades que tienen los menores. Las edades que tienen los menores entran, según la legislación de nosotros, dentro de los grupos etarios que responden penalmente. Unos se les aplican medidas de seguridad, otros se les aplicarán sanción. Pero ¿qué pasa con la figura delictiva que ellos incurrieron? En la prostitución, en cuanto a los menores, la prostitución en Panamá, a diferencia de otros países, no es un delito. En otros países la prostitución es delito. En Panamá la prostitución no es delito. Cuando se sostiene un mayor de edad relaciones sexuales con un menor al cual se le está prostituyendo, quien tiene responsabilidad penal es el adulto que está prostituyendo al menor y que está sosteniendo relaciones sexuales con el menor. El padre de familia, por la edad que tiene el menor, no se le va a quitar la guarda y crianza, porque ya la edad de esos menores están dentro del primer grupo etario. En Panamá desde los 12 años hay responsabilidad penal para el menor de edad. Se le aplica medidas de seguridad. Si tuviera menos de 12 años, si tuviese 11 años o 10 años, va a un hogar sustituto. Es probable que el juez considere que no. Aquí hay algo, me dice un alumno de penal especial, pero profesora, bueno, dígame, ¿qué es lo que va a decir el juez? Es que no te lo puedo decir porque nadie lo sabe. Porque el juez no tiene una hoja donde le dice, usted va a hacer esto en esta forma y va a ser igual para todos. Por eso usted ve que las opiniones de los jueces son distintas y solo hay jurisprudencia en aquellos casos que 3 o más jueces tengan una misma perspectiva sobre ese caso. Le falló la... Ah, no, acá está Paula. Entonces, eso es lo que sucede. Ese menor, esos padres, como esos niños están ya dentro de los grupos etarios que responden penalmente, a ellos no se les va a sancionar. Pero, ojo, si los hijos ocasionan un daño, en cuanto, acuérdense que en materia penal la pena es personalísima, solo se le aplica
a quien incurrió en la comisión de una figura delictiva. Sin embargo, en materia civil, cuando estamos hablando de la indemnización por daños y perjuicios, el padre es solidario con sus hijos y él le corresponde pagar los daños y perjuicios que la conducta de su hijo ocasionó. Eso es como el perro o los animales que son de su propiedad. Y el animal muerde a una persona, desbarata una cerca, el dueño le corresponde legalmente pagar los daños que su animal ocasionó. Esa pregunta de Paola es muy buena por la respuesta que les acabo de dar. Si ellos no estuvieran dentro del grupo etario mínimo para responder penalmente, a ellos se les puede quitar la guardia y crianza. Sí, y eso, sí, fíjese, y eso solamente puede ocurrir si en la investigación se determina que ellos estuvieron involucrados en la comisión de ese hecho punible o facilitaron la comisión de ese hecho punible. Porque hay una cosa del Código de la Familia, mire, el Código de la Familia habla que al menor hay que darle disciplina. Pero si usted lo castiga, usted va a ser sancionado. Entonces, es con mucho cuidado. Si usted lo castiga de una forma, eso es como un boomerang y usted es sancionado. Pero hay que darle disciplina. La disciplina implica un castigo. Dime, Patricia. Profesora, cuando hablamos de la culpabilidad o sea, para establecerlo en el problema, no hay que establecer primero si existe la imputabilidad en el actor de ese hecho punible. Claro, porque yo tengo que saber si hay una figura delictiva. Exacto. ¿No? Y también tenemos que saber si esa persona es imputable. Es imputable. Porque si no, no puede haber culpabilidad, ¿verdad? Yo ¿cierto? tengo, exacto, yo tengo que identificar los elementos constitutivos del delito. Excelente. Y entonces, hablando de lo de la individualización de la pena, esos criterios de individualización, esos están en el artículo 79, ¿cierto? Sí, del Código Penal. 79 del Código Penal. Y ahí entonces también van hablando en los siguientes artículos de la pluralidad de los hechos punibles y de los agravantes y los atenuantes. Y le van mencionando aquí, fíjense, en el artículo 79, es que ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos aplicando todos los temas que dimos. Es que yo pensé cuando la primera parte de los problemas, profe, cuando usted hacía cuando se hacía la pregunta de cómo individualizaría usted la pena en este problema, yo pensé que había que decir qué elementos tenemos que tomar en cuenta y ponérselos allí, escribirles. Por ejemplo, como le acabo de poner allí, yo le puse en el Código Penal del 2007 señalan el artículo 79 los criterios de individualización judicial de la pena. No, claro, no. Lo que sucede es esto, Patricia, no. Lo que sucede es que todas esas cosas ya las tuvieron que advertir en todas las preguntas. Ok. Todas esas cosas se advirtieron en las preguntas anteriores. Por eso es que ahora la tercera parte es la respuesta. Usted va a tomar toda esa información y va a redactar. Es que esa pregunta es la primera. Eso que le estoy preguntando es la primera parte. Por eso le pregunté que si era que yo tenía que explicarle ahí cómo yo decía que se tenía que individualizar la pena, y entonces en la tercera parte sí decirle. No. Momento. Lo que pasa es que esa pregunta a la que tú te refieres, esa es la pregunta de mi problema. No es que yo voy a explicar qué es la individualización de la pena, no. Yo voy a realizar una individualización de la pena. Ok, y en la tercera parte entonces le pongo
La tercera parte se responde, esa pregunta se responde, esa Ok. pregunta del problema. Alguien que va eso. con la cantidad de años No, contabilizado, ¿no? así con la cantidad de años en la tercera. A ver, no nos confundamos. Por favor. Todo porque hay problema preguntas. tiene una pregunta. Ajá. Yo le la digo a arriba. ustedes, a ver, todos los estudiantes que estudian derecho tienen la oportunidad de desempeñarse en diferentes carreras y le menciono la carrera. Pregunta, viene la pregunta. ¿Por qué usted quiere estudiar derecho? ¿Qué sucede? Que para que usted llegue a esa pregunta, usted tiene que hacer un procedimiento. Usted va con toda una historia, que por qué, si usted tuvo varios intentos. Entonces, ¿qué es lo que yo les he hecho? Les he organizado, les he explicado para usted poder responder la pregunta de cómo se individualiza la pena. Usted antes va a tener que hacer una primera parte que diga enumeración de los hechos. Después usted va a tener que ir a otra pregunta que diga tal cosa o a otra parte que diga tal cosa. Después usted va a llegar a una segunda parte que dice procedimiento. Y en esa parte que dice procedimiento, usted va a tener que responder 5 preguntas, 6, 7, las que sean. Después va a venir una tercera parte, que es la respuesta a esa primera pregunta que yo le hice. ¿Cómo la voy a responder? Tomando la información de la primera respuesta, tomando la información que yo dije y todas las preguntas de la segunda parte. Tomo la respuesta de la primera, tomo la respuesta de la segunda, tomo la respuesta de la tercera. Entonces, hago una redacción final en base a eso. Ajá, Bárbara, si un menor se fue en hora de la clase, los padres, ¿cómo se...? Eso se lo va a decir el director. El director lo va a decir, ¿por qué? Porque cada profesor tiene que pasar una lista. Y a lo mejor el mismo día no se va a advertir esto, sino cuando se hace el conteo por semana o por mes, dependiendo de cómo lo haga la escuela, va a llamar para ver qué es lo que pasa con este niño o esta niña que llega y se va siempre a la segunda o tercera hora. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se está escapando de la escuela porque está vulnerando todos los pasos que hay para salir de un colegio? Dice Paola, supongo que tiene que ver mucho con la investigación que se haga. Es así, porque en un caso hipotético, supongamos que las menores, si fueron con el consentimiento de sus padres, es más, la apoyaron para realizar estos actos que, por algún tema económico, entonces se aplica todo lo que usted menciona. Claro, claro. Si está el padre involucrado, va a estar sancionado penalmente. Entonces, jóvenes, ¿estamos claros en cómo se responde el problema? ¿Cómo se realiza el problema? Erika, ¿estás clara? Sí, profesora. Luján. Sí, profesora. Cielo. Sí, profe. Bien. Fíjense, mire cómo es todo un análisis. Muchachos, ya ustedes tienen toda la información. Ahora lo que tienen que hacer es aplicar la información que ustedes tienen. Eso no les va a entrar por ósmosis. Si usted no se sienta primero a estudiar la parte teórica, como diría un amigo mío que desconoce las reglas del español, jamás y nunca lo va usted a poder desarrollar. Usted tiene que estudiar esta unidad, es fundamental. Por eso nos hemos demorado tanto. Esta es la columna vertebral del derecho. Sin esto, usted no puede dar derecho penal especial. No es que no pueda dar, es que se le va a hacer muy difícil aplicarlo.
Lo primero, esto va concatenado con la estructura de la norma penal. ¿Qué le recomiendo yo a usted? Haga un repaso de la teoría de la ley penal, se va a la estructura de la ley, las clases de ley, se va a las consideraciones básicas del delito, porque todo, si usted se demora un minuto en analizar en el problema, toda la teoría que hemos dado hasta ahora la tiene que reproducir al momento que usted desarrolla cada problema. Porque usted debe decir la clase de delito, usted debe decir todo. Si usted no ha estudiado, por eso es que se le vuelve una empanada chilena en la cabeza. Y acuérdese, la pregunta, usted va a desarrollar todo lo que usted considera, todo, no importa si es de más, si eso no tiene nada que ver en el desarrollo de las preguntas, porque al final, en la tercera parte, usted va a pulir. Y se dará cuenta que no son 10 delitos, sino que son 2. Y además va a decir que hay concurso de delito, o a lo mejor es tentativa. ¿Me estoy explicando? Pero yo necesito que usted estudie el material, porque esto es lo que me va a decir si usted aprendió o no aprendió. Porque usted puede pedirle a alguien que lea el problema. Valga la redundancia, el problema está cuando viene aquí, yo le voy a preguntar. ¿Me expliqué? Yo quiero que usted aprenda penal, porque si usted pasó por mi mano y le preguntan algo y usted no sabe, la que queda mal soy yo. Mire, la tonta de la doctora fue mi profesora y no le explicó nada. Y yo le arranco la cabeza. ¿Estamos claros? Bien, jóvenes. De aquí en adelante no hay más oportunidad. Quiero las cosas perfectas. Porque usted está estudiando una carrera universitaria. Esto no es tercer grado ni es tercer año de secundaria. Y lo voy a decir por última vez. Los próximos interrogatorios, yo no quiero la gente en foto. ¿Usted me quiere ver a mí así? ¿Usted me quiere ver a mí así? Pregunto. Hello. ¿Me quiere ver así? No. Usted no me quiere ver así, ¿verdad? Profesora, no. Entonces, porque es falta de educación. Ya tenemos prueba superada, que no sé qué, el mega, el chip, la tablet, prueba superada. Usted conmigo tiene que guardar los megas, los chips, todas esas cosas, la fibra óptica, todo lo que usted tenga que guardar para salir ahí. Yo los tengo que ver a ustedes. Ver a ustedes. No quiero a nadie en penumbra aquí. ¿Me expliqué? Ni en foto. Porque esta es una sesión presencial en modalidad virtual. La próxima clase, nadie puede preguntar fuera del orden. Ya marqué las pautas. ¿Qué me están escribiendo aquí? Dice Patricia, delito de utilizar a menores de edad para actos de exhibicionismo, o por, además de utilizar, claro, esa es una figura delictiva. Entonces, pero fíjense una cosa, ella me señala, profesora, utilizar menores es un agravante. Ya no es necesario que yo diga allí que es un agravante. ¿Por qué? Porque mi mismo tipo penal me indica que esa figura delictiva se usa con menores. Cuando es así, y esa pregunta es válida para los que andan viendo, para ver si la Virgen le habla, ya mi tipo penal me dice que esa figura delictiva, el sujeto pasivo es un menor de edad. Entonces ya yo no tengo que buscar el agravante de menor de edad porque mi tipo penal me lo dice. Vamos a ver qué más. Ajá. Ya te quedó claro eso, ¿verdad? Sí, profesora, gracias. Las preguntas son como un borrador para allá, yo eso lo expliqué lo de Bárbara.
Bien. Estamos entonces clarito. Ya cada uno tiene los nombres de los problemas. Perdón, ¿a quién se le asignó un problema? Quiere decir que la próxima clase me van, problema 1, ya me levanta la mano la persona. Y tampoco quiere decir que los otros yo no les voy a preguntar. Tiene tiempo de solucionar para la próxima clase todo el mundo en pantalla. Yo no quiero excusa que la llave, claro, si puede tener usted un problema con el internet, eso yo lo puedo entender. Pero si usted está aquí, yo lo quiero ver. Si usted tiene que comer, eso a mí no me molesta. Coma mientras estamos dándola, eso no me molesta. Tiene que beber agua, tiene que comer, usted quiere tener algo ahí para comer, eso no me molesta. Pero tengo que verlo porque yo estoy preguntando y estoy evaluando. Estoy poniendo ahí punto, cruz, que son puntitos que le suman a ustedes. Nada que le resta le pongo, siempre todo lo que le sume. ¿Ok? Bien, jóvenes, entonces nos vemos la próxima clase, que es el viernes 7 de la mañana, ¿verdad? Sí, Los profesora, quiero. hasta luego. Dios los Gracias, bendiga profesora. ricamente. Les estoy Amén, siguiendo amén, el amén. curso del día. Bien.